Damos inicio a la exposición correspondiente al módulo 2 de Derecho Romano 2, el subproyecto Derecho Romano 2. Nuestro grupo está integrado por Carmen Rodríguez, Iris Quintana, Luis Torres, Víctor Echenique y mi persona, Alvin Tirado. El tema es el ordenamiento jurídico en Roma. El derecho romano se le llama al ordenamiento jurídico de la sociedad romana, de la sociedad que conformó el Imperio Romano. Y el Imperio Romano surge 200 y tantos años antes de Cristo y termina aproximadamente en el 1483 después de Cristo. Este imperio, que dejó una gran riqueza arquitectónica, dejó algo más importante, dejó a juicio de muchos estudiosos el derecho, que es el aporte fundamental del Imperio Romano a las civilizaciones que surgieron posteriormente y la que vivimos actualmente. Tan importante es que muchas universidades a nivel mundial tienen cátedras especializadas en el derecho romano. El siglo VI dio inicio al cuerpo del derecho civil, uno de los aspectos más importantes del derecho romano. Ese cuerpo del derecho civil fue el emperador Justiniano, quien hizo ese gran aporte a la normativa que regía a esa sociedad. Para entenderlo mejor, este concepto, existe el ius, que es el derecho, y existe el fas, que es la voluntad divina. Este derecho romano dividió eh, esto para hacer más efectivas esas normativas aplicadas al, al transitar de esa sociedad. Y dio inicio al derecho, o surgió el derecho consuetudinario. Pero es tan amplio que los estudiosos lo han tenido que dividir el Imperio Romano en varios periodos. Tenemos el periodo monárquico, que es un periodo que inicia a partir del surgimiento, pero ese sistema opresor da inicio en el siglo V al periodo republicano, que es donde surge uno de los primeros grandes aportes, que es la ley de las 12 tablas. Posteriormente está el periodo del Principado, que es también muy importante, porque el emperador Constantino en el año 380 adopta el cristianismo, que es parte fundamental de esa evolución del derecho romano. Posteriormente tenemos el periodo justinianeo, que es la publicación del que ya mencionamos del cuerpo del derecho civil. Estos periodos, por supuesto, van contribuyendo al desarrollo de esta del derecho romano en todas sus características. Y debemos tocar las fuentes del derecho romano para poder seguir entendiendo esto. Tenemos, por ejemplo, la costumbre de los ancestros. La costumbre de los ancestros, por supuesto, es una compilación del, 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 de aquellas figuras que fueron rigiendo el imperio. Todo esto se compila y va enriqueciendo el derecho a través de los tribunales y de los diversos situaciones que son dirimidas en esos circuitos legales que existía en el imperio. Tenemos las fuentes justinianeas, muy amplias, que comprenden el cuerpo del derecho civil, comprenden el digesto. El digesto es una gran obra de intelectuales y de expertos en el derecho de la época, que compone 50 libros, nada más y nada menos. Tenemos las institutas o instituciones, que es una síntesis y doctrina de todo el desarrollo del derecho. Tenemos el nuevo código y las novelas, que es el código justinianeo
promulgado o definitivo al promulgado por Justiniano, que es corregido, es perfeccionado, es enriquecido por los intelectuales durante esos siglos. Y tenemos las fuentes extrajustinianas, que son fragmentos de juristas del periodo clásico, y la colección de otras constituciones imperiales. Es decir, es un grupo de normas que fueron aportando a la norma principal. Y la norma principal fue desarrollada, que es el cuerpo del derecho civil, que ya lo mencionaba. Las características del derecho romano se pueden dividir, a grosso modo, en el derecho y ley divina, que ya lo mencionaba, y el derecho público y el derecho privado, que separa las responsabilidades del Estado y las responsabilidades entre particulares, que tienen que dirimir sus negocios o diferencias. Todo esto gira en torno a una ciudadanía. Para entenderlo mejor, todos estos ciudadanos y estos cuerpos de leyes le daban a los ciudadanos, por supuesto, su lugar dentro de la civilización, dentro de la sociedad. Personas libres tenemos por un lado, tenemos colonos, tenemos esclavos. De las personas libres se menciona con mucha frecuencia, por ejemplo, la nobleza, las personas que regían el poder, los patricios. Los colonos trabajaban la tierra, pero si no cumplían o se rebelaban, pasaban a ser esclavos. Y por supuesto los esclavos que están en el estrato social más bajo, que venían siendo activos o parte de las propiedades de las personas que tenían derecho a la propiedad. Entonces se desarrolló todo este cuerpo de leyes en base a eso, a ese ordenamiento de la sociedad. ¿Cuál es la importancia del derecho romano? ¿Por qué estudiamos el derecho romano? Es extremadamente importante porque todas las naciones que en el principio eran dominadas por el Imperio Romano, todos sus cuerpos jurídicos derivaron de esa estructura jurídica que el Imperio Romano creó. Y después de la división entre Occidente y Oriente, por ejemplo, la actual Turquía fue sede de Constantinopla, que es el Imperio de Oriente. Incluso el Common Law, que es el derecho anglosajón, como bien sabemos, el Imperio Romano también ocupó lo que actualmente es el Reino Unido. Surgieron los bretones, pues de ahí viene el nombre Gran Bretaña. Y este derecho consuetudinario es el que adoptó el sistema Common Law. Y el derecho germánico, el sistema de leyes escritas, que se llama romano germánico, viene siendo el que funciona, por ejemplo, acá en América Latina, aquí en Venezuela. Incluso la Iglesia Católica, los estatutos de la Iglesia Católica, derivan también del derecho romano. Por algo la Iglesia Católica tiene sede en Roma. La ubicación geográfica ya de por sí nos indica pues, el origen de la Santa Madre Iglesia Católica. Con esto expresamos a grosso modo el punto principal, que es la importancia del derecho romano y cuál es el ordenamiento jurídico que existió en esa gran sociedad que dio ese imperio. Gracias por su atención.